¿Quién era Sócrates? Sócrates es quizá el personaje más enigmático de toda la historia de la filosofía. No escribió nada en absoluto y sin embargo es uno de los filósofos que más influencia ha ejercido sobre el pensamiento europeo. Esto se debe en parte a su dramática muerte. Sabemos que nació en Atenas y que pasó la mayor parte de su vida por las calles y plazas conversando con la gente que se topaba. Los árboles en el campo no me pueden enseñar nada, decía él. A menudo se quedaba inmóvil, de pie, en profunda meditación durante horas. Ya en vida fue considerado una persona enigmática y al poco tiempo de morir como el artífice de una serie de distintas corrientes filosóficas. Precisamente porque era tan enigmático y ambiguo, podía ser utilizado en provecho de corrientes completamente diferentes. Lo que es seguro es que el gran Sócrates era realmente feo. Era bajito y gordo, con los ojos saltones y nariz respingona. Pero interiormente era, se decía, un ser maravilloso. También se decía de él que se puede buscar y rebuscar en su propia época, también se puede buscar y rebuscar en el pasado, pero nunca se encontrará a nadie como él, y sin embargo fue condenado a muerte por su actividad filosófica. La vida de Sócrates se conoce sobre todo a través de Platón, que fue su alumno y que por otra parte sería uno de los filósofos más grandes de la historia. Platón escribió muchos diálogos o conversaciones filosóficas, en los cuales utilizaba a Sócrates como portavoz. No podemos estar completamente seguros de que las palabras que Platón pone en boca de Sócrates fueran verdaderamente pronunciadas por Sócrates, y por ello resulta un poco difícil separar entre lo que era la doctrina de Sócrates y las palabras del propio Platón. Este problema también surge con otros personajes históricos que no dejaron ninguna fuente escrita. Por ejemplo, el más conocido de esto es sin duda Jesucristo. No podemos estar seguros de que el Jesús histórico dijera verdaderamente lo que ponen en su boca Mateo o Lucas. Lo mismo pasa también con lo que dijo Sócrates. Sin embargo, no es tan importante saber quién era Sócrates verdaderamente. Es, ante todo, la imagen que nos proporciona Platón de Sócrates la que ha inspirado a los pensadores de Occidente durante casi 2500 años. El arte de conversar. La propia ciencia de la actividad de Sócrates es que su objeto no era enseñar a la gente, daba más bien la impresión de que aprendía de las personas con las que hablaba, de modo que no enseñaba como cualquier maestro de escuela, no. Él conversaba. Está claro que no se habría convertido en un famoso filósofo si solo hubiera escuchado a los demás, y tampoco le habrían condenado a muerte, claro está. Pero sobre todo al principio solía simplemente hacer preguntas, dando a entender que no sabía nada. En el transcurso de la conversación, solía conseguir que su interlocutor viera los fallos de su propio razonamiento, y entonces podría suceder que el otro se viera acorralado y al final tuviera que darse cuenta de lo que era bueno y lo que era malo. Se dice que la madre de Sócrates era comadrona y Sócrates comparaba su propia actividad con la del arte de parir de la comadrona. No es la comadrona la que para el niño, simplemente está presente para ayudar durante el parto. Así, Sócrates consideraba su misión, ayudar a las personas a partir la debida comprensión, porque el verdadero conocimiento tiene que salir del interior de cada uno. No puede ser impuesto por otros, solo el conocimiento que llega desde dentro es el verdadero conocimiento. La capacidad de parir hijos es una facultad natural. De la misma manera, todas las personas pueden llegar a entender las verdades filosóficas cuando utilizan su razón. Cuando una persona entra en juicio, recoge algo de ella misma. Precisamente haciéndose el ignorante, Sócrates obliga a la gente con la que se topaba a utilizar su sentido común. Sócrates se hacía el ignorante, es decir, aparentaba ser más tonto de lo que era. Esto lo llamamos la ironía socrática. De esta manera podía constantemente señalar los puntos débiles de la manera de pensar de los atenienses. Esto solía suceder en plazas públicas. Un encuentro con Sócrates podía significar quedar en ridículo ante un gran público. Por lo tanto, no es de extrañar que Sócrates a la larga pudiera resultar molesto o irritante, sobre todo para los que sostenían los poderes de la sociedad. Atenas es como un caballo apático, decía Sócrates, y yo soy un moscardón que intenta despertarlo y mantenerlo vivo.
No era con la intención de torturar a su prójimo, por lo que Sócrates incordiaba continuamente. Había algo dentro de él que no le dejaba lección. Él solía decir que tenía una voz divina en su interior. Sócrates protestaba, por ejemplo, contra tener que participar en condenar a alguien a muerte. Además, se negaba a delatar a adversarios políticos. Esto le costaría al final la vida. En el año 399 a.C. fue acusado de introducir nuevos dioses y de llevar a la juventud por caminos equivocados. Por una escasa mayoría fue declarado culpable por un jurado de 500 miembros. Seguramente podría haber suplicado clemencia. Al menos se podría haber salvado el pellejo si hubiera accedido a abandonar Atenas. Pero si lo hubiera hecho, no habría sido Sócrates. El caso es que valoraba su propia conciencia y la verdad más que su propia vida. Aseguró que había actuado bien por el Estado y sin embargo lo condenaron a muerte. Poco tiempo después vació la copa de veneno en presencia de sus amigos más íntimos. Luego cayó muerto al suelo. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que morir? Esta pregunta ha sido planteada por los seres humanos durante 2400 años, pero él no ha sido la única persona en la historia que ha ido hasta el final muriendo por su convicción. Ya mencioné a Jesús, y en realidad existen más puntos comunes entre Jesús y Sócrates. Tanto Jesús como Sócrates eran considerados personas enigmáticas por sus contemporáneos. Ninguno de los dos escribió su mensaje, lo que significa que dependemos totalmente de la imagen que ellos dejaron a sus discípulos. Lo que está por encima de cualquier duda es que los dos eran maestros en el arte de conversar. Además, hablaban con una autosuficiencia que fascinaba e irritaba, y los dos pensaban que hablaban en nombre de algo mucho mayor que ellos mismos. Desafiaron a los poderosos de la sociedad, criticando toda clase de injusticia y abuso de poder, y finalmente esta actividad les costaría la vida. También, en lo que se refiere a los juicios contra Jesús y Sócrates, vemos varios puntos comunes. Los dos podrían haber suplicado clemencia y haberse salvado, pero pensaban que tenían una vocación, que habrían traicionado si no hubieran ido hasta el final. Precisamente yendo a la muerte con la cabeza erguida, reunirían a miles de partidarios también después de su muerte. Aunque hago esta comparación entre Jesús y Sócrates, no digo que fueran iguales. Lo que he querido decir, ante todo, es que los dos tenían un mensaje que no puede ser separado de su coraje personal. ¿Cuál fue el proyecto filosófico de Sócrates? Sócrates vivió en el mismo tiempo que los sofistas. Como ellos, se interesó más por el ser humano y por su propia vida que por los problemas filosóficos de la naturaleza. Un filósofo romano, Cicerón, diría unos siglos más tarde que Sócrates hizo que la filosofía bajara del cielo a la tierra y la dejó morar en las ciudades y las introdujo en las casas, obligando a los seres humanos a pensar en la vida, en las costumbres, en el bien y en el mal. Pero Sócrates también se distinguía de los sofistas en un punto importante. Él no se consideraba sofista, es decir, una persona sabia o ilustrada. Al contrario de los sofistas, no cobraba dinero por su enseñanza. Sócrates se llamaba filósofo en el verdadero sentido de la palabra. Filósofo significa en realidad uno que busca conseguir sabiduría. Los sofistas cobraban por sus explicaciones más o menos sutiles, y esos sofistas han ido apareciendo y desapareciendo a través de la historia. Me refiero a todos estos maestros de escuela y personas que creen saberlo todo y que o están muy contentos con lo poco que saben o presumen de saber un montón de cosas de las que en realidad no tienen ni idea. Seguramente habrás conocido algunos de estos sofistas en tu corta vida. Un verdadero filósofo es algo muy distinto, más bien lo contrario. Un filósofo sabe que en realidad sabe muy poco y precisamente por eso intenta una y otra vez conseguir verdaderos conocimientos. Sócrates fue un ser así. Un ser raro, se daba cuenta de que no sabía nada de la vida ni del mundo, o más bien que eso le molestaba seriamente saber tan poco. Un filósofo es pues una persona que reconoce que hay un montón de cosas que no entiende y eso le molesta. De esta manera es, al fin y al cabo, más sabio que todos aquellos que presumen de saber cosas de las que no saben nada. La más sabia es la que sabe que no sabe nada, dijo Sócrates. Y Sócrates dijo que solo sabía una cosa, que no sabía nada.
Ese reconocimiento es una cosa rara, incluso entre filósofos, y además puede resultar tan peligroso que si lo predicas públicamente te puede costar la vida. Los que preguntan son siempre los más peligrosos, no resulta igual de peligroso contestar. Una sola pregunta puede contener más pólvora que 1000 respuestas. ¿Has oído hablar del nuevo traje del emperador? En realidad, el emperador estaba totalmente desnudo, pero ninguno de sus súbditos se atrevió a decírselo. De pronto, hubo un niño que exclamó que el emperador estaba desnudo. Ese niño fue valiente. De la misma manera, Sócrates se atrevió a decir lo poco que sabemos los seres humanos. Ya señalamos antes el gran parecido que hay entre los niños y los filósofos. La humanidad se encuentra ante una serie de preguntas importantes a las que no encontramos fácilmente buenas respuestas. Ahora se ofrecen dos posibilidades. Podemos engañarnos a nosotros mismos y al resto del mundo fingiendo que sabemos todo lo que se merece saber, o podemos cerrar los ojos a las preguntas primordiales y renunciar de una vez por todas a conseguir más conocimientos. De esta manera la humanidad se divide en dos partes, por regla general. Las personas o están segurísimas de todo o se muestran indiferentes. Es como cuando divides una baraja en dos, se meten dos cartas rojas en un montón y las negras en otro, pero de vez en cuando sale de la baraja un comodín, una carta que no es ni trébol ni corazón, ni rombo ni pica. Sócrates fue un comodín de esas características en Atenas. No estaba ni segurísimo ni se mostraba indiferente, solamente sabía que no sabía nada y eso le inquietaba. De modo que se hace filósofo el que incansablemente busca conseguir conocimientos ciertos. Se cuenta que un ateniense preguntó al oráculo de Delfos quién era el ser más sabio de Atenas. El oráculo contestó que era Sócrates. Cuando Sócrates se enteró, se extrañó muchísimo, creo que se echó a reír. Se fue enseguida a la ciudad a ver a uno que, en opinión propia y en la de muchos otros, era muy sabio, pero cuando resultó que el hombre no era capaz de dar ninguna respuesta cierta a las preguntas que Sócrates le hacía, este entendió al final que el oráculo tenía razón. Para Sócrates era muy importante encontrar la base segura para nuestro conocimiento. Él pensaba que esta base se encontraba en la razón del hombre. Con su fuerte fe en la razón del ser humano, era un típico racionalista. Un conocimiento correcto conduce a acciones correctas. Sócrates pensaba que tenía por dentro una voz divina y que esta conciencia le decía lo que estaba bien. Quien sepa lo que es bueno también hará el bien, decía él. Quería decir que conocimientos correctos conducen a acciones correctas y solo el que hace esto se convierte en un ser correcto. Cuando actuamos mal es porque desconocemos otra cosa, por eso es tan importante que aumentamos nuestros conocimientos. Sócrates estaba precisamente buscando definiciones claras y universales de lo que estaba bien y de lo que estaba mal. Al contrario que los sofistas, él pensaba que la capacidad de distinguir entre lo que está bien y lo que está mal se encuentra en la razón y no en la sociedad. Quizás esto último te resulte un poco difícil de digerir. Sócrates pensaba que era imposible ser feliz si uno actúa en contra de sus convicciones, y el que sepa cómo llegar a ser un hombre feliz intentará hacerlo. Por ello, quien sabe lo que está bien, también hará el bien, pues ninguna persona querría ser infeliz.